Hola mi gente, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra cita puntual de todas las semanas, donde hablamos de voz a voz. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar acerca de la creatividad y los negocios. Acompáñeme. Empecemos a hablar entonces de la creatividad. Y la creatividad muchas veces, muchas personas lo ven como algo extraordinario, como algo excepcional de unos seres humanos. Y yo hago la primer pregunta que tengo para realizar en esta charla de hoy. ¿Usted se considera una persona muy creativa, creativa, poco creativa? Vaya respondiendo esa pregunta y voy a empezar por definir que la creatividad es ver todo aquello que nosotros vemos, pero de manera diferente. Entonces, por ahí les voy dando pistas de lo que puede definirse como creatividad relacionado a uno mismo. Viene la segunda pregunta. ¿Usted ve de manera diferente lo que todo el mundo ve? Esa decisión responderá exclusivamente a mí. Seguimos haciendo preguntas. Por lo pronto, vamos a hablar de los niveles de creatividad. Indudablemente hay creatividad asociada a obras geniales que transforman el curso de la humanidad y que producen un salto cualitativo e incluso cuantitativo hacia el progreso. Bueno, esos ya son personas excepcionalmente creativas que pudiéramos ser nosotros también. ¿Quién lo niega? Lo segundo, hay obras o productos creativos valiosos que de pronto no necesariamente producen un cambio para toda la humanidad, pero que sí pueden impactar una región, un país, un grupo o una clase social. Cuando implementamos soluciones específicas a problemas específicos en los lugares donde vivimos y enmarcando ese lugar en donde vivimos como región, como país e incluso como el hogar. Hay veces en el hogar tenemos dificultades y obtenemos y decidimos darle solución de manera sorpresivamente creativa. Y no se me olvida cuando viviendo en Cuba había una crisis energética impresionante y hicimos muchos ventiladores, construimos ventiladores a partir de motores de nevera. Era una cosa loquísima, pero el calor era grandísimo, no se podían usar los aires acondicionados y la creatividad del ingenio hizo eso. Igualmente recuerdo cuando en una oportunidad hicieron líquido de freno con rince para el cabello y azúcar morena. Bueno, aquello lograba la viscosidad necesaria para que los vehículos frenaran y olían delicioso. Cosas loquísimas que no impactan a la humanidad, pero que sí logran una solución específica. Hay un tercer nivel de creatividad que no está necesariamente asociado a un producto ni al desarrollo de algo ingenioso que impacte la comunidad o la humanidad, sino más bien al desarrollo de una expresión armoniosa y libre de la personalidad. O sea, está muy relacionado a áreas de nuestra vida cotidiana y sobre todo es muy vinculado, muy asociado a los niños. Y aquí empiezo a darles las respuestas a mis primeras preguntas. ¿Usted se definió como poco creativo? ¿Usted se definió como creativo, así como con destemplanza? Bueno, pues les adelanto que todos los seres humanos somos muy creativos. Porque, pregunto, ¿habrá alguien más creativo que un niño? ¿Alguno de ustedes nació grande? No, ¿verdad? Todos empezamos por ser niños. Quiere decir que todos teníamos ese gen de la creatividad. Lo que sencillamente lo coartamos, lo cancelamos, lo frustramos en el camino
por no desarrollar estos facilitadores de la creatividad que a continuación les voy a enunciar. Primero, el más importante, y por ello los niños son muy creativos, es desarrollar nuestra capacidad de observar. ¿Sí? Hombre, en la observación está toda la información que nutre la creatividad. Eso implica concentrar nuestra atención en percibir el exterior y, interiorizarlo, ¿sí? Apropiarnos de ese exterior y darle una interpretación, transformarlo, recrearlo interiormente y producir algo nuevo en nosotros, ¿cierto? La mayoría de nosotros diariamente realizamos una percepción relativa de la realidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Hombre, cuando usted está compartiendo con grupos sociales y todos estamos mirando a a un panorama X, no todos vemos lo mismo. Es más, hay algunos que estamos mirando y que no estamos viendo. Hay algunos que estamos escuchando, mas no estamos, que estamos oyendo, mas no estamos escuchando. Entonces, por allí empieza ese proceso de nutrición. Estas expresiones, ¿sí?, reflejan algunas características de nuestra reacción perceptiva del exterior. Es lo que hace lo que nosotros llamamos como que se nos escapen muchas cosas de lo que vemos y de lo que escuchamos. Usted ha coartado involuntariamente, inconscientemente, su capacidad de asombro, su curiosidad en ver lo demás. Y eso es algo que definitivamente tienen los niños. No hay ser más sorprendente que un niño por su capacidad de asombro. Los niños se asombran frente a cosas que para nosotros son tan cotidianas, son tan normales, que ni siquiera podemos ver cotidianamente. Es que rechazamos o ignoramos los datos nuevos que la realidad nos está ofreciendo y ajustamos estos a nuestras ideas en vez de pensar de acuerdo con lo que ello puede proveernos, puede darnos, ver lo que ello puede aportarnos interiormente y a partir de toda esa información lo que nosotros podemos construir como una nueva idea. Lo otro que facilita la creatividad es estimular la curiosidad y la capacidad de asombro. Quien ha percibido su curiosidad y su capacidad de asombro no solo ha logrado impregnarle diferenciadores a esa realidad, ¿cierto? No solo ha logrado transformar ese entorno inmediato, sino que ha logrado transformar su vida misma. Hombre, y esto se refleja en todos los aspectos de la vida, en la forma en cómo nos vestimos, en la forma en cómo combinamos nuestra ropa, en la forma en que cocinamos. Y me devuelvo a las anécdotas de Cuba. A veces era muy complejo cocinar porque había mucha escasez de alimentos, de ingredientes, de insumos. Mire, hubo una época, una temporada en Cuba, el famoso periodo especial, donde solo se conseguía arroz. Y recuerdo que muchas veces yo comí arroz ensopado, arroz amarillo, arroz con tubo, arroz de leche, sopa de arroz, arroz con verdura, ¿sí? Con la verdura que se consiguiera. No vaya a pensar que con verduras, ¿no? Si se conseguía una zanahoria, entonces arroz con zanahoria. Pero era como que darle un poquito de ingenio a eso. Se dejaron de conseguir postres. Entonces empezaron a aparecer postres de las cosas más locas del mundo, de verduras, salieron repostería y se dejaron de conseguir infusiones y té y empezamos a construir, a elaborar infusiones y tés y bebidas aromáticas de plantas
¿cómo se diría?, de plantas silvestres que había en nuestro entorno. Entonces, esa interpretación, esa apropiación, esa observación diferente, indudablemente va a lograr que nosotros seamos más creativos y más ingeniosos. Y por ende, lo tercero está muy ligado a esto. Está muy ligado a aprender a ver lo que miramos y aprender a oír lo que escuchamos. O sea, debemos escuchar, sentir, palpar, observar de manera integral y consciente, ¿cierto? Registrando todo lo que esto nos está ofreciendo en nuestro interior. Miren, señores, nosotros somos tan decisorios en lo que vemos, decisorios en lo que escuchamos y tan decisorios, tan determinantes en lo que percibimos y sentimos, que a veces nosotros mismos coartamos eso cuando decimos, voy a buscar la camisa azul. Y pasamos por hijo de mil camisas y contamos las camisas o las prendas azules que tenemos, pero si yo automáticamente le digo cuántas prendas usted tiene de color blanco, así usted haya estado revisando todas las prendas colgadas, vio solamente las azules. No va a ser capaz de contestarme cuántas habían de color blanco, porque usted coartó el proceso de observación. Entonces, esto es un resultado de un entrenamiento consciente. Siéntese a observar con detenimiento. Siéntese a escuchar con detenimiento, porque también aplicamos filtros a la escucha, ¿sí? También, y ahí es donde se generan las malas interpretaciones, cuando creemos que nos dijeron lo que entendemos que nos dijeron. Por último, y ya para despedirnos, debe aprender a percibir ese exterior en su interior. ¿Qué emoción le produce ese exterior en su emoción? Se trata, en su interior, perdón. Se trata de fortalecer los vínculos entre yo como individuo y mi entorno. Señores, esto es resultado de un entrenamiento que las personas, como en mi caso, que tenemos formación como actores, lo hacemos y lo entrenamos, porque justamente nuestros personajes nacen de la observación. ¿Cómo hacer de un borracho si nunca nos hemos detenido a observar cómo actúan los borrachos? ¿Cómo hacer de un cieguito si nunca hemos visto cómo caminan y cómo se comportan? ¿Cómo ser creativos si no observamos la realidad, si no la palpamos, si no la percibimos, si no escuchamos? Nada, nos vemos en una próxima entrega cuando usted y yo hablemos de voz a voz.